Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo crear en Symfony un CRUD de una tabla que ya existe en base de datos. En otros vídeos hemos visto cómo crear un CRUD de una tabla que creamos usando migraciones a través de Symfony, ¿no? Creando la entidad y luego creando el CRUD y las migraciones nos van creando la estructura y las tablas y los campos en base de datos. Pero esta vez, o puede pasar alguna vez, que tengamos ya la tabla de la que queremos hacer un mantenimiento. En este caso vamos a trabajar con esta tabla que se llama autores, y si nos vamos a la estructura vemos que esta tabla tiene tres campos. Entonces vemos que vamos a asumir que la tabla que queremos mantener tiene una clave primaria que es de tipo autoincrement, ¿vale? De esta manera los nuevos códigos cuando insertemos se van generando automáticamente. Y vemos que tiene tres campos. Entonces vamos a ver cómo podemos en Symfony hacer el CRUD de esta tabla que ya tenemos en base de datos. Vale, lo primero que haremos será, bueno, partimos de un proyecto de Symfony que hemos creado, como ya hemos visto en otras ocasiones, y en el cual hemos configurado ya la conexión en el fichero .env a nuestra base de datos. Como ya tenemos todo creado en base de datos, pues no vamos a ir haciendo migraciones y ejecutándolas, porque la base de datos ya la tenemos creada. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer sería crear una entidad para la tabla que tenemos eh, ya en nuestra base de datos. En versiones anteriores de Symfony, hasta 2019, había un comando que nos permitía hacer la importación, digamos, crear la entidad a partir de la tabla. Pero a partir de 2019, Symfony recomienda, bueno, este método está deprecated, por lo tanto lo que nos dice que debemos hacer es hacer el make entity y a partir de ahí hacer modificaciones para adaptarlo a nuestra tabla. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a ver la tabla, la vamos a ver aquí para tenerla visible, los campos que tiene, de qué tipo son. Nos vamos aquí a nuestra conexión de base de datos y vemos que la tabla autores tiene estos tres campos. Entonces vamos a hacer la entidad con el comando que ya sabemos, ¿no? Con php bin console make entity, y vamos a crear una entidad que vamos a llamar autor y no queremos esto, y las propiedades que vamos a añadir van a ser las que no son la clave primaria, es decir, vamos a añadir estas dos, ya que Symfony va a añadir un campo, una propiedad ID que va a ser clave primaria, y luego la modificaremos para que se adapte al nombre de la columna que tenemos en nuestra tabla. Y con una salvedad importante, para que luego el CRUD que generemos funcione sin tener que modificar nada, vamos a nombrar a las propiedades, en el caso de que los nombres de las tablas, los nombres de las columnas de la tabla tengan subrayados, le vamos a quitar el subrayado. Y vamos a usar la sintaxis camel case. Es decir, out nombre, le vamos a la propiedad en la entidad va a ser out nombre, así, ¿vale? Con la n de nombre en mayúscula, va a ser de tipo string y tamaño 40, como es ahí. No puede ser nula, y la otra propiedad es out nacimiento, que es de tipo date y tampoco puede ser nula. Y ya no añadimos ninguna propiedad más. ¿De acuerdo? Importante. Esto nos permite que lo que genera Symfony, pues Symfony asume que aunque la tabla tenga los nombres de columnas con subrayado, en las clases, en las entidades, se lo quita, y luego en el CRUD que genera intenta acceder a propiedades con esa estructura. Si no lo hiciéramos y pusiéramos lo mismo que pone aquí, pues tendríamos que modificar lo que nos genere luego Symfony en el CRUD, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos generada la entidad, tenemos que irnos a dicha entidad y modificar el campo que es clave primaria. ¿Por qué? Porque el campo que es clave primaria, bueno, antes de eso tenemos que hacer lo siguiente. La tabla en la que a la que tiene que mapear esta entidad se llama autores y no autor. Por lo tanto, tenemos que añadir una anotación de doctrine aquí, que lo hacemos así, vale. Aquí ponemos table y le ponemos name, dos puntos, autores, ¿de acuerdo? Con esto ya le hemos indicado que esta entidad se va a mapear a la tabla autores. Y tenemos que venir aquí y el atributo que va a ser de clave primaria, en lugar de ser id, va a ser out
ID, con la I en mayúscula. Vemos que lo que hacemos es quitar el subrayado y usar digamos, la sintaxis camel case. Y nos faltaría en el getter de esta propiedad pues hacer lo mismo, poner aquí get out id y aquí indicar que devuelve out id. ¿Vale? Con eso tendríamos nuestra entidad modificada. El repositorio no habría que modificarlo porque lo único que hace es heredar de aquí y no tenemos que cambiar nada. Y una vez hecho eso, pues pasaríamos a hacer el CRUD, ¿vale? ¿Cómo hacemos el CRUD? Pues como siempre, php bin console make CRUD y indicamos que la entidad va a ser autor. Le decimos que el controlador va a ser autor controller, que no queremos generar los tests y nos ha generado ya todas las vistas y todo lo necesario para el CRUD, como hemos visto en otros vídeos, y nos dice que con la ruta autor accederíamos. Pues vamos a ver si podemos ya usarlo. Pues lanzamos el servidor, ¿vale?, de Symfony y nos vamos al navegador y vamos a localhost 2.8000/autor y vemos que nos genera el listado. Si queremos añadir uno nuevo podemos poner aquí, el Santiago, el 23/11/1974, por ejemplo. Vamos a guardar, vemos que podemos insertar, que podemos editar podemos borrar. Tenemos todo el CRUD de una tabla que ya teníamos creada en base de datos, lo tenemos implementado de esta manera tan sencilla. Bueno, pues de momento eso es todo. Un saludo.